Hola a todos, mis queridos seguidores, y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de luz, energía y momentos que alimenten sus almas. Hoy, tenemos un vídeo que estoy segura que les va a volar la cabeza, algo que muchos de ustedes han estado pidiendo incansablemente, y que, honestamente, nos tiene un poco nerviosos, llenos de expectación, pero sobre todo, emocionados de compartir con esta comunidad que tanto amamos. Como ven por el título, y como habrán podido intuir por la anticipación que hemos generado, vamos a entrar en un territorio bastante personal, íntimo y, sí, para algunos, quizás un poco explosivo. Vamos a revelar los mensajes privados y secretos que comparten Kerem y Hande. Así es, ustedes lo escucharon bien. Sé que esto suena, a primera vista, un poco intrusivo, un poco invasivo de la privacidad ajena, y es una preocupación que entendemos perfectamente. Sin embargo, ha habido tantas especulaciones, tantas preguntas sin respuesta, tantas teorías descabelladas circulando como huracanes, y sentimos que es el momento adecuado, de ser transparentes, de ser honestos y de arrojar luz con ustedes, nuestra valiosa comunidad. Hemos decidido, tras largas reflexiones y consultas, que la mejor, quizás la única, manera de poner fin de una vez por todas a todos los rumores, a todos los malentendidos, a todas las invenciones, es sacando a la luz, con el máximo respeto y cuidado, lo que realmente ha pasado, lo que realmente está pasando entre ellos. Así que, abróchense los cinturones, prepárense para el drama, para la sorpresa, para la confirmación de muchas cosas, y quién sabe, quizás hasta descubramos fragmentos de ternura, de amor genuino, que nos recuerden por qué esta pareja ha capturado tantas miradas. Antes de sumergirnos de lleno en este torbellino de revelaciones, si son nuevos por aquí, si acaban de aterrizar en nuestro canal y aún no forman parte de esta familia digital, les pido de la manera más sincera y afectuosa que le den a ese botón de suscribirse, que lo hagan ahora mismo, y que activen esa campanita de notificaciones. De esta manera, se asegurarán de no perderse ni un solo vídeo, ni una sola primicia, ni un solo momento que compartimos con ustedes. Su apoyo, su suscripción, cada me gusta, cada comentario, significa el mundo para nosotros, nos impulsa a seguir creando y a seguir trayéndoles el contenido que tanto esperan. Ok, pongámonos serios y empecemos con el corazón de este asunto, con la médula de esta noticia. ¿Cómo llegamos a este punto de revelar conversaciones privadas? ¿Cómo es que hemos obtenido acceso a estos mensajes tan personales? Bueno, todo comenzó hace unos meses, un lapso de tiempo que se sintió eterno de tantas idas y venidas, cuando la relación entre Kerem y Hande se hizo pública, cuando su amor dejó de ser un susurro para convertirse en un grito que resonó en los medios y en las redes sociales. Como muchos de ustedes saben, ambos son figuras increíblemente queridas, seguidas y admiradas en el mundo del entretenimiento, y su relación, desde el primer momento, generó una atención mediática masiva, casi asfixiante. Con esa atención desmedida, con esa lupa constante, vinieron también, inevitablemente, las preguntas infinitas, las suposiciones sin fundamento, y, seamos francos y directos, un montón de teorías que circulaban por ahí como enfermedades contagiosas. Había quienes sentenciaban que su relación era solo un montaje, una estrategia publicitaria bien orquestada. Otros, más malintencionados, susurraban sobre posibles infidelidades, sobre traiciones ocultas, y un sinfín de historias que, sinceramente, nos hacían sentir incómodos, nos ponían en una posición difícil, porque éramos testigos cercanos de todo el revuelo. Kerem y Hande, en un principio, como es natural, como cualquier persona que valora su espacio íntimo, intentaron mantener su vida privada lejos del ojo público, de la vorágine mediática. Pero el bombardeo de preguntas, la presión constante, las especulaciones que se volvían cada vez más personales y, a veces, hirientes, empezaron a afectarles profundamente, y a nosotros también, porque somos un canal que sigue de cerca su trayectoria y su relación con genuino interés. Ellos tomaron una decisión valiente,
en lugar de dejar que las mentiras y las especulaciones crecieran y se solidificaran como verdades absolutas, lo mejor, lo más honesto, era ser transparentes. La idea de revelar sus mensajes no fue una decisión tomada a la ligera. Hubo mucha deliberación, muchas noches de insomnio pensando en las implicaciones, muchas dudas sobre si era lo correcto, sobre si estaban, de alguna manera, invadiendo su propia privacidad al compartir estos fragmentos. Pero al final, llegan a la concluyente convicción de que su conexión con ustedes, su audiencia fiel, se basa en la autenticidad, en la honestidad, en la verdad. Querían mostrarles la verdad, la cruda verdad, con todos sus matices, con sus luces y sombras. Así que, con su permiso explícito, bajo la condición inquebrantable de que lo manejemos con el mayor respeto posible, con la delicadeza que merece su intimidad, vamos a compartir fragmentos clave de sus conversaciones. No vamos a exponer todo, por supuesto, porque hay cosas que son sagradas, que pertenecen solo a ellos dos, pero sí lo suficiente para aclarar muchas de las dudas que han estado flotando en el aire. Lo primero que queremos compartir son algunos mensajes de los inicios de su relación. Es importante recordar, para ponernos en contexto, que todo esto era muy nuevo, muy fresco, y ambos estaban lidiando con la intensidad de la atención pública que se les venía encima. Kerem, por ejemplo, uno de esos días de agobio inicial, le escribió a Andy una noche, cuando la presión era insoportable, y el mensaje decía algo así, cito textualmente por la importancia de las palabras: no puedo creer lo rápido que todo esto se ha salido de control. Siento que cada paso que doy contigo, cada gesto, cada mirada, es un titular en potencia. Me siento observado constantemente. ¿Cómo lo manejas tú? Yo a veces me siento abrumado, como si no pudiera respirar. Y Andy, con esa calma que la caracteriza, esa serenidad que la envuelve, respondió, demostrando su fortaleza interior: lo sé, Kerem. Es una locura, un torbellino. Pero recuerda por qué empezamos a hacer esto. Recuerda las risas espontáneas que compartimos en ese café, lejos de todo, solo nosotros dos. ¿Recuerdas esa sensación de libertad? Eso es lo que importa, eso es nuestro ancla. El resto es ruido, es efímero. Intentemos mantenernos anclados en eso, en lo que es real para nosotros. Esta conversación, creo que nos muestra la presión real que sentían desde el principio, la magnitud del desafío al que se enfrentaban. No era solo glamour, flashes y aplausos, era también una prueba de fuego para su relación, un reto para su propia fortaleza como pareja. Luego, pasemos a un momento un poco más tenso, un momento que generó muchísima preocupación y alimentó rumores de manera exponencial. Hubo un rumor muy fuerte, muy persistente, de que habían terminado, de que su relación había llegado a su fin, y las razones que se daban eran bastante dramáticas, dignas de una telenovela. Pues bien, miremos lo que dicen los mensajes, la verdad desnuda. En un mensaje de Kerem a Andy, después de un evento público donde se les vio distanciados, donde las cámaras captaron miradas que se interpretaron de mil maneras, él, preocupado, le escribió: estoy intentando descifrar qué pasó hoy, qué se sintió hoy. Siento que nos hemos distanciado mucho bajo la luz de los focos, como si cada uno estuviera en su propio universo, separados por el brillo cegador. ¿Estás bien? Necesito saber si esto se está volviendo demasiado para ti, si sientes que la presión te está ahogando. No quiero que sientas que estás atrapada en esto conmigo. Y la respuesta de Andy, que me sigue sorprendiendo por su madurez, por su entereza, fue: Kerem, estoy bien. Pero sí, hoy fue un día difícil, lo admito. Sentí que éramos dos extraños actuando para las cámaras, sin conexión real. No te culpo, Kerem, es la situación, es el precio que a veces pagamos. Pero creo que necesitamos un respiro, un tiempo para reconectar, para recordar quiénes somos cuando nadie nos mira, cuando no hay ojos juzgándonos. Te quiero, y eso es lo que me da la fuerza, lo que me ancla.
Hablemos cuando ambos estemos más tranquilos, cuando podamos vernos de verdad, ¿vale? Sin la presión de las miradas. Esto revela, de forma contundente, que no hubo una ruptura, sino un momento de reflexión, una necesidad imperiosa de reconectar su vínculo fuera del escrutinio público, de encontrar su propio espacio de paz. Otra cosa que se rumoreaba mucho, y que causó gran revuelo en las redes sociales, era sobre supuestos celos enfermizos o incluso infidelidades por parte de Kerem. Se tejieron historias complejas, cargadas de dramatismo. Vamos a ser directos y transparentes. Kerem es un hombre que valora mucho su independencia, que necesita su espacio, pero también es extraordinariamente leal y devoto a quienes ama. Hubo un momento en particular en el que Ande estaba trabajando en un proyecto muy intenso, un proyecto que exigía mucho de ella, y compartía escenas con un actor con el que, por cuestiones de la trama y la química en pantalla, se rumoreaba que tenía una conexión muy especial, muy profunda. Aquí les va un fragmento de esa conversación que disipa todas las dudas. Ande, sintiendo la necesidad de ser sincera, le envió un mensaje a Kerem un día, bastante tarde, agotada por la jornada de rodaje, diciendo: Kerem, lo siento por no responder antes, mi móvil estaba en silencio en el camerino. Hemos estado filmando una escena muy intensa hoy y estoy completamente agotada. Y sí, nombre del actor, es un profesional increíble y creamos algo muy bueno en pantalla, una química potente para la historia, pero nada más, absolutamente nada más. Solo que... Ría, que lo supieras directamente de mí, que estuvieras tranquilo, que no quiero que te sientas incómodo o inseguro. Y la respuesta de Kerem fue inmediata, un torrente de confianza y amor: nunca dudaría de ti, Ande. Confío en ti ciegamente, con toda mi alma. Me alegra enormemente que el proyecto vaya bien, que estés brillando. Sé lo mucho que te esfuerzas, el talento y la dedicación que pones en cada uno de tus trabajos. Descansa ahora. Te quiero con todo mi ser. Esto demuestra, de manera irrefutable, la solidez de su confianza mutua, la fortaleza de su vínculo, y cómo manejaron las presiones externas y las especulaciones sin dejar que afectaran su conexión, su amor. Ahora, no todo en esta historia son momentos de tensión, de rumores desmentidos, de pruebas de confianza. También hay mensajes preciosos, fragmentos de oro puro que muestran la profundidad de su afecto, la dulzura de su amor, la conexión íntima que los une. Recuerdo uno muy especial, uno que me llegó al corazón, que Kerem le envió a Ande en su cumpleaños. Ella estaba en otro país, trabajando arduamente, inmersa en su profesión. Él, a pesar de la distancia, quiso hacerle sentir su amor. Le escribió: feliz cumpleaños, mi amor. No estoy ahí para darte el abrazo que te mereces, para susurrarte al oído lo mucho que te amo, pero quiero que sepas que mi corazón está contigo hoy y siempre, latiendo al ritmo del tuyo. Cada día a tu lado es un regalo que la vida me ha concedido, y aunque el mundo nos mire, aunque nos rodee el caos, tú eres mi refugio, mi paz, mi lugar seguro. Espero que tengas un día maravilloso, lleno de alegría, de sonrisas, y que sepas, de una vez por todas, lo mucho, lo infinitamente que te amo. Ya estoy contando los segundos, los minutos, las horas para volver a verte, para perderme en tus ojos. Y Ande, conmovida hasta las lágrimas, le respondió, demostrando la reciprocidad de ese amor profundo: Kerem, tus palabras son el mejor regalo que podría haber recibido, son un bálsamo para mi alma. Siento tu amor a pesar de la distancia que nos separa físicamente, me envuelve y me da fuerza. Me haces tan increíblemente feliz. Te quiero más de lo que las palabras pueden expresar, más allá de lo que pueda describir. Ya estoy contando los días para abrazarte fuerte, para sentirte cerca de nuevo. Estos mensajes, creo sinceramente, son la esencia misma de lo que une a estas dos personas, la esencia de su amor, la chispa que ilumina su camino. Hemos querido ser lo más transparentes posible, lo más abiertos, porque creemos firmemente que ustedes, nuestra comunidad fiel,
merecen saber la verdad, merecen entender lo que sucede detrás de los titulares y las fotos. Ha habido tantas historias inventadas, tantos juicios precipitados basados en apariencias superficiales, y queríamos darles la oportunidad de ver un poco más allá, de asomarse detrás de las cámaras, de entender la realidad de su relación, una realidad compleja y hermosa. Kerem y Hande son personas reales, con sus altibajos, sus miedos, sus inseguridades, sus luchas, y también con sus grandes amores, sus alegrías, sus momentos de plenitud, al igual que todos nosotros. El hecho de que sean figuras públicas no significa que deban renunciar a su privacidad por completo, a su derecho a tener un espacio íntimo. Pero si han decidido ser valientes, ser audaces, y compartir algunos aspectos de su vida para protegerse a sí mismos, para proteger su relación, y para protegerse de las falsedades que amenazan con dañarlos. Para resumir, y para que todos tengamos la imagen completa, hemos visto cómo Kerem y Hande han navegado la intensa, a menudo, abrumadora atención pública desde el inicio de su relación. Hemos compartido mensajes que desmienten categóricamente rumores de rupturas dramáticas y de supuestas infidelidades, mostrando en su lugar una sólida confianza, una comunicación abierta y un amor que se nutre de la honestidad. También hemos revelado el profundo afecto, la ternura y el amor incondicional que se profesan, incluso a través de la distancia y de las presiones externas. Su decisión de compartir estos fragmentos de sus vidas privadas es un acto de valentía, de autenticidad y de transparencia hacia ustedes, sus seguidores más leales. Esperamos sinceramente que esto haya aclarado muchas de sus dudas, haya disipado las sombras de la incertidumbre y les haya dado una visión más auténtica, más real, de Kerem y Hande como pareja, como personas. Y con esto, llegamos al final de este vídeo tan revelador, tan emotivo, tan lleno de verdades. Agradecemos de corazón que se hayan quedado con nosotros hasta el final, escuchando nuestras explicaciones, absorbiendo las historias detrás de estos mensajes, y acompañándonos en este viaje hacia la verdad. Sabemos que este tema, por su naturaleza personal, puede generar muchas opiniones, muchas reflexiones, y precisamente por eso, nos encantaría, más que nada, saber qué piensan. Dejen en los comentarios abajo sus impresiones, sus reflexiones, sus preguntas, o incluso si tienen alguna otra duda que crean que podríamos abordar en el futuro, siempre, por supuesto, dentro de los límites del respeto, de la privacidad y de la ética. Su feedback es lo que nos ayuda a crecer, a mejorar y a seguir creando contenido que resuene con ustedes. Y si este vídeo les ha parecido interesante, intrigante, revelador o simplemente les ha gustado, por favor, no olviden darle a ese botón de me gusta, ese pulgar hacia arriba que tanto nos anima. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, especialmente con aquellos que han estado siguiendo esta historia con tanta pasión. Y, por supuesto, si aún no lo han hecho, si aún no forman parte de esta increíble familia, suscríbanse a nuestro canal para más contenido como este, para más noticias, más revelaciones, más historias que les harán vibrar. Nos vemos en el próximo vídeo, y gracias de nuevo por ser parte de esta comunidad increíble. Hasta la próxima, y que la verdad y el amor siempre los acompañen.